No estás aquí por casualidad. No es un accidente ni un impulso emocional lo que te ha traído a este momento. Estás aquí porque el cielo ha pronunciado tu nombre desde la eternidad. Por ello, bienvenido a la Escuela de Fe Creo. Este no es un curso más de teología, sino un plan de alto entrenamiento espiritual y ministerial. Estás entrando en un tiempo de diseño divino, donde tu llamado deja de ser un deseo del corazón para convertirse en una realidad que impactará multitudes. Sé que sientes ese fuego interno que te quema y te impulsa a ir por más. Ese peso de gloria que te dice que fuiste creado para algo más que la rutina. Aquí, ese llamado será procesado hasta convertirte en el instrumento que Dios usará en este tiempo. En esta escuela serás formado en la verdad innegociable de la palabra de Dios, pero no como conocimiento intelectual, sino como una metamorfosis que te hará verte de manera diferente. Por ello, prepárate, porque serás transformado por el Espíritu Santo. Y así como el barro en las manos del alfarero, cada debilidad será consumida y cada don será perfilado y perfeccionado. Recuerda que estarás siendo forjado para ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, convirtiendo tu vida en una extensión del reino de Dios en la tierra, alguien que no solo habla de fe, sino que la manifiesta por donde quiera que va. Y esta es nuestra proclama: los días de caminar en incertidumbre han terminado. Hoy te damos la bienvenida a tu propósito. Bienvenido a la casa de los que creen lo imposible. Bienvenido al lugar donde los llamados se convierten en enviados. Hoy, el reino te recibe con gozo, porque reconocemos en ti el sello de un instrumento escogido que dejará un legado multigeneracional. Por ello, prepárate para ver la gloria de Dios a través de tu vida. Escuela de Fe Creo. Estando con nosotros y a los hermanos que han venido esta tarde, a los líderes, a los pastores, a nuestra reunión. Amén. No vamos a escuchar la canción porque si no se nos alarga un poco más. Gracias por estar atentos y espero que comprobemos que el sonido está perfecto para que podamos continuar. La vez pasada tuvimos un pequeño bache que queda ahí y entonces eso hace que se genere algo incómodo para las personas que están vía online. Levanta su mano derecha y diga conmigo: Señor, gracias por esta tarde, por esta clase donde recibimos en el nombre de Jesús. Diga: Señor, la palabra. Queremos ser formados, queremos ser entrenados. Queremos, Espíritu Santo, Señor, que tu presencia nos guíe a toda verdad. Es tu Espíritu el que nos guía al conocimiento pleno de la verdad. Y la verdad tiene nombre, se llama Jesús, su carácter, su personalidad impartida a cada uno de nuestros corazones. Dígale: gracias, Señor, por esta enseñanza de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a Dios esta tarde. Lección número 5. Los del vulgo con diseño de realeza. No sin antes citarles que en nuestra primera lección hablamos acerca de cómo Dios nos escogió desde la eternidad para servir. Nuestro llamado al ministerio no fue un efecto de la caída. Eso estábamos hablando de la caída. Nuestro llamado al ministerio no es un efecto de la caída, sino que es un diseño trazado en el cielo. Otra vez, es un diseño trazado ¿en dónde? En el cielo. No es un efecto de la caída. No fue que Dios dijo: wow, cayó el hombre y ahora ¿cómo hago? Voy a establecer el plan de salvación y voy a llamar a ministros para que hagan la tarea. No, diga conmigo: desde la eternidad Dios ya tenía un plan de redención, y en el plan de redención, diga, el ministerio ya estaba marcado. Ya teníamos un llamado, había una elección divina. Por lo tanto, damos gracias a Dios porque una vez más, una de las cosas que asombra a Pablo es el decir en Gálatas, ¿no? Él decía: yo me asombro del Dios que me escogió
desde el vientre de mi madre, no solo para que lo conocieras, sino para que le sirviera al Señor. ¿Cuántos se sienten privilegiados de haber sido escogidos por Dios para salvación? ¿Cuántos se sienten bendecidos de haber sido escogidos por Dios para ser instrumentos en su mano? Por eso démosle un aplauso fuerte al Señor, por eso estamos en este lugar. Hablamos de cómo se estableció igualmente el ministerio, que nuestro llamamiento no está fundado en bases naturales, sino en bases ¿qué? Sobrenaturales. Nuestra autoridad no depende de una jerarquía terrenal, sino de un establecimiento celestial, donde Dios desde la eternidad entregó autoridad, dominio y poder a su pueblo para que el ministerio haga la tarea hasta el final. Para que el ministerio haga ¿qué? La tarea hasta el final. Dios nos extendió su vara de poder, que fue la enseñanza de la semana anterior, y que creo que a todos nos aclaró un poco más acerca de cómo funciona el tema de la vara de la autoridad en la mano de un hombre y de una mujer que ha sido escogido por Dios para hacer una tarea específica en un tiempo específico, no funcionando conforme a su capacidad, ni funcionando conforme a sus habilidades innatas, sino conforme al don que Dios imparte en cada persona. Por lo tanto, esto lo hago para encajar en el tema de hoy. Los del vulgo con diseño de realeza. Diga conmigo, yo soy de los del vulgo con diseño de ¿qué? De realeza. Esta lección forma parte del pilar número 1, el diseño eterno, cómo fuimos constituidos como ministros del Señor desde la eternidad. Amén. Ahora, en esta lección, el propósito es demoler todos los argumentos de incapacidad que impiden que el discípulo y el ministro del Señor opere a plenitud. Si hay algo que tenemos claro todos como ministros del Señor o como pastores, los que tenemos el llamamiento pastoral, no tenemos un llamamiento más fuerte que el hermano que está sentado en la silla. Solo que los que hacemos el trabajo pastoral fuimos los que obedecimos al trabajo, al llamamiento de Dios. Otra vez, todos tenemos un llamado específico dentro del reino de Dios, y es a funcionar dentro del cuerpo de Cristo haciendo una función. Y los que estamos desarrollando el nivel pastoral, pues recibimos esa impartición y lo obedecimos. Sin embargo, la iglesia está llena de creyentes con llamado, con dones y con llamamiento santo. Y sin embargo, los creyentes no se mueven. Y el propósito de esta clase es romper los argumentos de incapacidad que hacen que el discípulo o el ministro del Señor no opere. Romper esas estructuras en el nombre del Señor. Porque si hay algo que Dios, tenemos claro en Dios, es que Dios no llama a hombres y mujeres capacitados, sino que imparte dones a los hombres llamados para que hagan la tarea sin reserva. Para que lo hagan sin reserva, sin excusas. ¿Cuántos dicen amén? Recordarán la experiencia de Jeremías, diciéndole al Señor, no voy a hablar, soy muy niño. Y que le dijo Dios, tú vas a hablar porque yo soy el que voy a poner la palabra. O sea, no vas a hablar en tu nombre, no vas a hablar en tu propia idea, sino que vas a hablar de parte mía. Por lo tanto, vas a abrir tu boca. Es el llamamiento de Dios que Dios tiene para ti y para mí en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en este punto es donde la esencia de lo que somos en el Señor como servidores del reino es transformada por la revelación del diseño eterno de nuestro llamado. Otra vez, estamos en el diseño eterno. Cómo Dios nos pensó desde la eternidad. Cómo Dios planificó cómo se desarrollaría el ministerio. Eso lo iremos desglosando durante 90 lecciones. Vamos hasta ahora en la lección número 5. Entonces lo iremos desglosando paulatinamente hasta que usted descubra a plenitud cómo fue que Dios te escogió, cómo fue que Dios te invistió, más bien cómo te conoció, cómo te llamó, cómo te justificó, cómo te impartió poder y cómo Él quiere que usted y yo operemos de manera sobrenatural en el llamado individual que cada uno tenemos. ¿Cuántos creen que tienen un llamado? Si usted no tiene un llamado, hermano, perdóneme, no tiene sentido que venga aquí a recibir una clase más. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, si usted no tiene un grupo bíblico, un grupo de vida abundante, un grupo de vida familiar o un grupo de vida grupal, no tiene sentido, porque no venimos a recibir información. Diga, ¿recibimos a qué? A recibir entrenamiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una vez más, usted y yo fuimos llamados
Y usted y yo necesitamos urgentemente entender que la esencia de lo que somos en el Señor como servidores del reino necesita ser transformada por medio de la revelación del diseño eterno que Dios estableció con cada uno de nosotros, que Dios nos estableció para el ministerio, para embajadores. Dios estableció un diseño desde la eternidad. Otra vez, Dios no está planificando nada, nosotros entramos en los planes de Dios y solo estamos ejecutando lo que Dios dice que tenemos que hacer. Tenemos que ir a hacer la tarea que Dios nos dice que debemos cumplir, y tenemos que hacerlo conforme al modelo de Dios. Nuestra idea no aporta al llamado de Dios. Nuestras ideas normalmente reducen el diseño de Dios. Por eso la necesidad de oír atentamente cómo funciona el asunto del llamado, del empoderamiento de Dios para cada uno de sus servidores, haciendo que cada uno de aquellos que, una vez más dije, han sido llamados y se les ha entregado autoridad, tienen un compromiso. Diga conmigo: soy embajador del reino de Dios. Somos embajadores del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que si somos embajadores del reino de Dios, ¿sabe usted lo que es un embajador del reino de Dios? Representamos el reino de Dios en la tierra. Cada creyente tiene un ministerio como embajador. Representamos un rey, representamos un reino. Por lo tanto, ese reino ha hecho toda la provisión, lo necesario para que usted y yo cumplamos la tarea. Si no la cumplimos con éxito, no es porque Dios no hizo provisión. Si no la ejecutamos, es porque sencillamente nosotros no obedecimos, porque no hicimos nuestra parte. Entonces, necesitamos poner este pensamiento en su corazón. Y quiero que oremos para leer el libro de Hechos capítulo 4, verso 1 en adelante. Hechos capítulo 4, verso 1 en adelante nos va a servir como punto de referencia para entender lo que hoy quiero compartir en esta lección. Dice la palabra: hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, que habían sanado al paralítico, vinieron sobre ellos los sacerdotes. ¿Sobre quién vinieron? Sobre Pedro y Juan, que habían sanado ¿a quién? Al paralítico de la puerta de la Hermosa. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, nota la palabra, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y los echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron la palabra, y el número de los cuales era como ¿cuánto? Como 5,000. Y dice el pasaje: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas. Mire quiénes se reunieron: los gobernantes, los ancianos y los escribas, la crema innata. Verso siguiente: y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les hicieron una pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué era esto? Sanar un enfermo y estar predicando y enseñando en el nombre del Señor. Y dice la palabra, verso 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, respondiendo, ¿no? Gobernante del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Verso siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Verso siguiente. Entonces, diga conmigo, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, por favor, léanlo conmigo otra vez. Lean conmigo, que se escuche usted su propia voz. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 al 29. ¿Qué dice la palabra? Pues mirad, hermanos, hablándole Pablo a los hermanos de Corinto, hablando acerca de su llamamiento. Pues hermano, mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamamiento, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. ¿Cuánto dicen amén? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuánto dicen amén? Alguien aplaude a esa palabra, por favor, démosle un aplauso fuerte. Entonces, estamos entrando a la lección donde veremos de manera práctica el choque de dos mentalidades, el choque de dos culturas. Vamos a llamarle el choque de dos mundos, la colisión entre lo celestial y lo terrenal, la colisión entre el pensamiento de Dios versus el pensamiento humano, el poder de Dios versus los poderes terrenales. Entonces, en esta lección veremos ese choque de dos mundos. Y para poder entender esto, dije, este evento es muy especial, el que acabé de citar del libro de Hechos de los Apóstoles. Y creo firmemente que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que dejara intencionalmente ese pasaje y nos enseñara de qué manera Dios llama y de qué manera Dios respalda, aún en los escenarios más difíciles a los que usted y yo podamos enfrentarnos. Una vez más, para mí es muy revelador en esta palabra, y que dije, el Espíritu Santo, dije, fue intencional, para que usted y yo veamos cuando los líderes religiosos de Jerusalén se reunieron y vieron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, que habían sanado a un paralítico en la puerta de la Hermosa. Dice la palabra que aquellos religiosos egresados, escúcheme, no se llegaba a los niveles del sumo sacerdocio o de los niveles sacerdotales de alto nivel, a no ser que vinieran de un proceso de pasar por las mejores escuelas rabínicas, a la luz del ministerio de grandes maestros como Gilel o como Gamaliel, por poner un ejemplo. Estamos hablando de la gente del tiempo de Jesús. Una vez más, ellos venían de que estos religiosos eran egresados de las mejores escuelas rabínicas de su tiempo y conocían la palabra al dedillo. Esta gente era experto en leer la palabra, entender la palabra o darle una interpretación. Ellos conocían la palabra. Sin embargo, ante la forma como Pedro y Juan se presentaron aquel día, ellos estaban atónitos. Y escúcheme la palabra, estaban ¿qué? Dígalo conmigo, atónitos. No diga atónicos, no, sino atónitos, perplejos, asombrados. Ellos escuchaban argumentar a Juan con total autoridad, a Pedro con una fuerza, con un poder sobrenatural. Ellos escuchaban a Pedro, a Juan argumentando con palabra, con doctrina, que ellos mismos no podían rebatir, no podían contraponer una palabra sobre lo que Juan y Pedro estaban argumentando. Imagínense cuando ellos dicen, y en ningún otro nombre hay salvación, porque el nombre de Jesús significa Jehová salva. Jehová salvación, y en ningún otro hay salvación, solo en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y todos estaban atónitos, porque ¿cómo podían argumentar contra eso? ¿Cómo podían rebatir contra eso si adicionalmente Pedro y Juan argumentaban con un paralítico que había estado en la puerta de la Hermosa y ahora estaba de pie delante de ellos? ¿Cómo poder argumentar contra eso? En este pasaje que acabo de citar de Hechos de los Apóstoles,
La Biblia utiliza una terminología bastante cruda, diría yo, para describir desde la perspectiva humana lo que sintieron aquellos religiosos. O sea, los religiosos están frente a dos hombres que son dos pescadores, gente del vulgo, y desde una perspectiva humana, lo que sintieron aquellos religiosos frente a dos temas: el poder, el dominio del escenario de parte de Pedro y de Juan, pero no solo eso, los hechos de Pedro y de Juan al frente de ellos. No solo palabras, no solo expresiones, no solo teoría, no solo doctrina, sino el milagro viviente delante de ellos. ¿Cómo quedó aquel grupo? Diga conmigo, estaban atónitos. El pasaje dice que los sacerdotes estaban perplejos porque aquellos dos hombres sin letras y del vulgo, ignorantes, voy a usar la palabra, ignorantes y vulgares, gente común, gente ordinaria, estaban argumentando con tal poder y autoridad que todos quedaban asombrados, ¿Qué decimos aquí? Diga algo. ¿Cómo argumento yo aquí? No sé si me estoy haciendo entender. Esa palabra sin letras a la que se refieren los sacerdotes son vulgares, son gente sin letras. En el griego original, en la versión original es agrammatos, diga conmigo, agrammatos. Esto es gente sin instrucción formal, gente sin educación, gente sin adiestramiento formal, sin jamás haber caminado a los pies de un rabino reconocido o de una escuela rabínica reconocida en su tiempo. Agrammatos, gente sin formación, sin doctrina, específicamente sin poder estudiar a profundidad la palabra. Pero no solo dijeron son gente sin letras, sino que también agregaron esos nombres son del vulgo. Idiotes es la palabra en griego, idiotes. ¿Alguna vez le han dicho a usted idiota? Bueno, viene esa palabra justamente de allí. ¿Cuántos dicen amén? Esos hombres son idiotes, son gente, esa palabra dice personas comunes, sin rango social, sin distinción social, gente que no calificaba para estar en semejante condición de autoridad en medio de un Sanedrín lleno de la crema innata. Otra vez, es que lo que estaba allí era lo mejor de la cultura judía, lo mejor de la teología judía, lo mejor de todo el contexto de la religión establecida en su tiempo. Y todos estaban con la boca abierta, perplejos. Esta gente ¿de dónde salió? Esta gente son agrammatos, no han estudiado, no se han formado. Esta gente son idiotes. En otras palabras, esta gente no tiene rango social, no han ido a una escuela rabínica. Recuerde que Pablo, cuando hablaba acerca de su ministerio, en su ministerio decía: mire, yo me crié en el tiempo pasado a los pies de un rabino llamado Gamaliel. ¿Por qué cree que tenía tanta preponderancia la vida, diríamos el nombre de Saulo de Tarso? Por eso justamente. Ahora, lo paradójico del tema de Hechos es que en 4:13, por favor déjalo allí, es que aquellos hombres denominados comunes, agrammatos, idiotes, estaban demostrando una sabiduría que no correspondía a su nivel cultural. O sea, nunca fue a la universidad, pero habla más claramente que una persona que ha ido a la universidad. Tienen mayor profundidad en la doctrina que aquellos que estudiaron a los pies de algunos líderes religiosos. ¿Cuál era la clave de ellos? Diga conmigo, no habían crecido a la luz de hombres con doctrina y con profundidad en la palabra, sino que habían estado con el Señor y habían recibido la impregnación, por llamarlo de alguna manera, del carácter de Cristo. Por lo tanto, lo estaban reflejando. Alguien dígame amén a eso. Alguien le aplaude al Señor por eso. Denle ese aplauso fuerte. Dije, lo paradójico del tema en 4:13 es que aquellos hombres denominados comunes, agrammatos, idiotas, estaban demostrando una sabiduría que no correspondía a su nivel cultural, que no correspondía a ese estrato social al que pertenecían. Ellos estaban hablando en un poder, unas palabras que los expertos
en la ley, dije, no podían entender de dónde les venía, pero lo peor de todo, no lo podían contradecir ni lo podían replicar. No lo podían contradecir ni lo podían replicar. Y si uno mira a Pedro y a Juan, esta gente era de lo, voy a usar la palabra, más vulgar que había en el contexto de la cultura. No se esperaría que un pescador de lo más bajo se levantara y se convirtiera en un erudito, en un referente. No se esperaba. Ahora, ¿cuál era el principio sobrenatural que estaba operando sobre Pedro y Juan en aquella hora, cuando ellos respondían de la manera que respondían? A ver, quedo abierto a cualquier respuesta. ¿Cuál era el principio sobrenatural que estaba operando en Pedro y en Juan en aquella hora, cuando estaban frente al Sanedrín y estaban respondiendo de esa manera? El principio que estaba operando en aquella hora es que el reino de Dios, para su expansión y establecimiento, no recluta expertos para garantizar el éxito del reino de Dios. Otra vez, Dios no va reclutando gente excelente. Me sirve aquel. Como cuando un empresario llega a establecer una empresa, perdónenme. No encontré la palabra, pero ¿qué hace? Selecciona a quienes, los peores. Siempre mira el currículum, mira el proceso, la experiencia, las hojas de vida, las referencias. ¿Quién lo está referenciando? Necesita estar seguro que está contratando lo mejor de lo peor, de lo mejor, perdón. Porque en el caso del reino de Dios parece que fuera al revés. ¿Cuántos dicen amén? O al revés, ¿cuántos dicen amén? Una vez más, el Señor, para poder establecer el éxito en el reino de Dios, Él no recluta para garantizar el éxito a los mejores, no. El reino diseña primero hijos, porque no somos solo servidores, primero somos hijos, que desde la eternidad habíamos sido escogidos por Dios en Cristo Jesús, no solo para ser salvos, sino para ser sus instrumentos de justicia a nivel terrenal. Yo quiero que observe eso una vez más. No solo fuiste escogido para ser hijo, sino para ser, dígalo conmigo, para ser un ministro, para ser un representante del reino de Dios en la tierra, para expresar y para mostrarle al mundo que Dios es real, que Dios es veraz, que el reino de Dios sí puede hacer lo que el reino de Dios promete. Vamos, denle ese aplauso de verdad al Señor. Entonces, eso significa que si Dios no escoge los mejores para el éxito de su reino, eso significa que, y voy a usar entre comillas, tu vulgaridad humana, tu idiotez humana, según el contexto terrenal, tu incapacidad humana, es el lienzo justo que Dios escoge para plasmar en ellos su gracia y mostrarle al mundo su poder. O sea, Dios no escoge a la excelente o al excelente. Dios escoge a quién. Dios escoge el lienzo. Perdóneme, voy a usar la palabra. Yo soy pintor y por eso pongo estas notas. Yo soy pintor y entonces yo cuando voy a hacer una obra de arte, una pintura, yo procuro, pregúntale a mi esposa lo quisquilloso que soy. Quiero la mejor tela, que no tenga defectos, que yo pase la mano y no encuentre un gramo de nada, que el marco esté perfecto, que si está medio torcido ya no me sirve, y así sucesivamente. Yo necesito eso para poder trabajar con confianza, que lo que voy a hacer va a ser preservado, va a ser guardado, o alguien dentro de 100 años lo va a recordar. Dios no. Dios escoge los lienzos más descompuestos porque Él necesita mostrar su gracia al mundo. Y escoge lo que no es, lo que no sirve, a fin de que el que se lleve la gloria sea Dios y nosotros nos convirtamos privilegiadamente en los instrumentos que Él puede llegar a usar, a pesar de nuestra vulgaridad o a pesar de nuestra idiotez personal o terrenal, hablando a nivel terrenal. No sé si me hago entender. Ahora pregunto,
es el sustento teológico y doctrinal que respalda esto que estoy compartiendo? El respaldo está en la elección que Dios hace de escoger de manera soberana lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Y ojo con eso. Eso significa que tú fuiste escogido, yo fui escogido para avergonzar a gente que se ha tomado toda la vida formándose, preparándose, haciendo tantas cosas a nivel terrenal, donde tratan de encontrar el éxito, y sin embargo gente sencilla con un mensaje sencillo puede cambiar la realidad de gente que se ha gastado toda la vida tratando de alcanzar el éxito basado en su propio conocimiento y su propia sabiduría. Llega alguien y le imparte una palabra y le cambia la vida. Viene alguien, le imparte una palabra y le cambia la historia. Entonces, con este argumento, una vez más, de que Dios escoge lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo, con este argumento Dios le está diciendo al establecimiento, ojo con esta palabra, de repente le van a escuchar mucho de aquí para arriba. Con este argumento Dios le está diciendo al establecimiento religioso, social, filosófico: yo no juego con sus reglas. A lo que ustedes llaman bueno, yo no necesariamente lo llamo bueno. Lo que ustedes dicen, ok, yo posiblemente digo, no es. Otra vez, el argumento de este pensamiento paulino, por cierto, que es Pablo el que establece sobre todo esa base, que Dios escoge lo que no sirve. Con esto lo que Dios está diciendo al establecimiento es: yo no juego bajo sus reglas, no actúo bajo sus principios. Y que lo que la gente llama sabiduría a nivel terrenal, dice Dios, para mí es necedad, para mí es brutalidad, perdónenme la palabra. Lo que ustedes llaman ciencia, en verdad es estupidez y locura, dice Dios. Para sustentar esta verdad, quiero que examinemos cuál es el propósito divino de esa elección de escoger justo al más torcido. No por usted, sino por el que está más atrás. ¿Cuántos dicen amén? Justo al más chueco de todos, justo al que tiene más defectos. ¿Cómo es que Dios va a escoger a aquel? Y ahí es donde uno se da cuenta, escuche mi amado, que en los encuentros con Dios uno no necesariamente sale caminando más derecho y no más torcido, no porque uno llegue caminando torcido a nivel espiritual, sino porque ahora uno empieza a cojear. Cuando uno empieza a caminar en la deliberada revelación de Dios, lo que el mundo llama derecho, para Dios es torcido, y lo que Dios dice derecho, para los ojos naturales el mundo dice torcido. Ahí está Jacob. Entonces, una vez más, ¿cuándo es Jacob el hombre que se convierte en ese instrumento que Dios va a usar para convertir de él una nación? Justo cuando camina chueco para el mundo, pero empieza a caminar derecho para Dios. Entonces, diga conmigo: si está chueco, no te preocupes que enderezarte. Diga más bien: deja que Dios te use a pesar de tus limitaciones. Él sabe usar instrumentos defectuosos y hacer de ellos algo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. Entonces, una vez más, para sustentar esta verdad, quiero que examinemos el propósito divino de esa elección. Primera de Corintios 1, 27, 28, ya lo leímos. Pablo explica la estrategia de Dios. Pablo lo explica. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amado, mire, esta es una verdadera cachetada de Dios, una vez más, para el establecimiento humano que da por hecho cosas de las que Dios se ríe en el cielo. Dice: ¿en serio ustedes creen que el mundo fue hecho por la evolución y Dios se ríe en el cielo? ¿Sabe de qué se ríe Dios? Que toda nuestra generación que se cree la más brillante es la más estúpida de la historia, que ha creído en la argumentación de un hombre y ha pasado por alto la argumentación de Dios. Nuestra generación, mucha de nuestra gente, incluso todavía cree en el tema de la evolución.
¿Qué posibilidades hay de que algo esté evolucionando o que el universo esté evolucionando? Digo, cero. Sin embargo, Dios está rompiendo el establecimiento natural, la ciencia, la política, la economía, la religión misma. Todo necesita ser pasado por un proceso de renovación. Porque todo lo que el mundo ha avalado como verdadero, Dios normalmente le llama falso, créanlo. Todo lo que el mundo dice, esto es lo correcto, normalmente Dios dice, eso no es correcto. Y en eso tenemos que trabajar mentalmente, espiritualmente. Señor, ayúdeme a entender todo esto. Entonces, una vez más, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Dije, esta es una verdadera cachetada de Dios para el establecimiento humano, que da por hechas cosas de las que Dios se ríe en el cielo. Y además es un golpe certero a todos los sistemas legalizados e implantados por el hombre en este mundo, diciéndole Dios a estos establecimientos que lo que el hombre ha desarrollado empíricamente no es en verdad, no es la verdad que sostiene la creación, y mucho menos lo que puede bendecir la creación. Lo que dice el mundo, los sistemas terrenales no son necesariamente la clave del éxito o de la bendición a nivel terrenal. Normalmente son los que nos meten en más problemas. Una nueva idea, una grande idea de un grande científico nos va a meter en grandes problemas. Escuche esto, cuando la ciencia empezó a decir, no corrijan a los niños no se les puede corregir, a los niños no se les puede enseñar a trabajar desde pequeños. ¿Qué creamos? La generación de cristal, la peor generación de todas. No lo digo por usted que es de cristal, sino por el otro que no vino, que también es de cristal. Perdóneme la palabra. Se formó la peor generación, la más débil, la que no es competente, la que no sabe enfrentar los desafíos de la vida. No sé si me estoy haciendo entender. Que vino un establecimiento, vino una doctrina, nos la enseñaron, nos la metieron, nos dijeron esto es lo correcto. Y Dios dijo en el cielo, me voy a reír de ver qué va a pasar con esta generación que cree en esa mentira. Ese silencio, hermano, llegó hasta Júpiter, perdóneme. Otra vez, esta es la cachetada de Dios para el establecimiento humano que da por hecho cosas de las que Dios se ríe en el cielo. Además es un golpe certero a todos los sistemas legalizados e implantados por el hombre en este mundo, diciendo que lo que el hombre ha desarrollado empíricamente no es necesariamente la verdad que sostiene la creación, ni mucho menos la que bendice la creación. La verdadera bendición viene de la boca del Señor. Y la verdadera bendición viene de aquellos hombres que Dios puede llegar a usar, que cuando permiten que la palabra sea puesta en su boca, pueden cambiar realidades, pueden modificar circunstancias. No importa quién sea la persona que esté al frente. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien lo cree, diga conmigo amén. Apláudele al Señor, por favor. Yo necesito avanzar rápido. Para ejemplificar el tema, o para dar varios ejemplos del tema, de manera muy puntual, le voy a citar algunos personajes históricos, bíblicos, que nos servirán como un pequeño muestrario, como un muestreo de cómo Dios avergonzó en el transcurso de la historia a los sabios, a los fuertes de este mundo, con la fe de algunos idiotes que le creyeron a Dios. No sé si recordarán a un idiota llamado Abraham. Viejo, acabado. ¿Cuántos dicen amén? Viejo, acabado. Su mujer ya le había pasado su mejor temporada. Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, que te voy a llevar con tu esposa y voy a formar de ti una nación grande, innumerable como las estrellas del cielo. Y la vieja más seca, perdóneme la palabra, que una uva pasa. Es verdad. Sin vida. Se necesita ser un idiota, perdóneme la palabra, en el contexto bíblico, no en el contexto natural. Se necesita ser un idiota, alguien que tiene la capacidad de decir, Señor, yo en mi propia fuerza no puedo, pero si tú me hablas y tú me dices esto, yo lo creo. Y por esa fe se renueva día a día hasta ver el cumplimiento de las promesas que Dios ha dado. Entonces, una vez más, Abraham es un ejemplo de un idiota, de un idiote, o de un idiota, según el contexto bíblico,
que le creyó a Dios, que escuchó a Dios, y seguramente muchos se reían de Abraham, seguramente. Mira este viejo, se vino de esa tierra tan próspera. Ur de los Caldeos era cuna de la civilización antigua. Era una de las cunas de la civilización antigua, del crecimiento, el desarrollo, tantas cosas. Salir de Ur de los Caldeos para irse un peladero, perdóname ya, allá en el Medio Oriente, tanto es así que hace 60 años, cuando se estableció el Estado de Israel, una de las palabras célebres de Golda Meir, es decir, en una de sus alocuciones: no le perdonamos a Moisés que haya caminado 40 años por el desierto y nos haya traído al único rincón de la tierra en el Medio Oriente que no hay petróleo. 40 años para arriba y para abajo, para arriba. ¿Por qué no se fue a otro lado donde verdaderamente hubiera petróleo? Pero aquel hombre llamado Moisés, que le creyó a Dios, vino y trajo a Israel y le estableció sobre la base petrolífera y gasífera más importante que hay actualmente en el Medio Oriente y está sin explotar, que está bajo la tierra del pueblo de Israel. Para callarle la boca a Golda Meir y decirle: Dios siempre se ríe y se burla de los sabios y de los entendidos cuando tiene a un hombre o a una mujer que le cree a pie junto en lo que él dice a través de la palabra. Yo no sé si alguien lo cree, dice amén conmigo, amén. Por favor, apláudele al Señor. Ahora, ¿qué podemos agregar al respecto sobre un idiote llamado David frente a un gigante Goliat? David, no sea idiote, ¿cómo te vas a enfrentar a ese gigante? Eso es lo que le dice Saúl. Tú no podrás con él, estás loco. Pero mire cuántas cosas cambian cuando un idiote, según el contexto natural, según el estándar humano, dice: Señor, yo me apodero de esta palabra, yo creo esta palabra y voy a obedecerla hasta el final. ¿Qué se provoca? El milagro del niño que vence al monstruo, al gigante. Se necesitan idiotes como ese. ¿Cuántos dicen amén? No sé si recuerdan a los idiotas que prefirieron ser lanzados a un nodo de fuego llamado Misael, Ananías, Azarías. Algunos le dicen Sadrán, Mesach y Abednego. No, díganle sus nombres en hebreo: Misael, Ananías, Azarías. Frente al poderío de Nabucodonosor, osan ustedes retarme a mí, no van a obedecer al sonar de los instrumentos musicales. Y ellos dijeron: no, eso es idiote, perdóneme la palabra. Porque están 4 hombres frente a la posibilidad de ir a la muerte. Y ellos mismos dicen: el Dios al que nosotros le creemos nos puede salvar, si Él quiere. Y si no quiere, sepa que de todas maneras no nos vamos a postrar delante de tu estatua. Entonces yo quiero una vez más recordarles a otro idiota llamado Moisés con la vara de poder la semana pasada. ¿A cuánto le bendijo esa lección? ¡Wow! El idiota de Moisés con una vara frente a Faraón, exigiéndole al hombre más poderoso, como a decirle a Donald Trump con una vara en la mano: deja ir a mi pueblo, si no te voy a aniquilar. Saquen este loco de aquí, perdónenme la palabra. Saquen este idiote de aquí. Pero lo que el mundo dice idiote, vulgar, no sirve, lo necio. Dios dice: ¿cómo me encanta? ¿Cómo me encanta? ¿Cómo me encanta ver la cara de la gente que se cree sabia y fuerte cuando yo tomo a uno pequeño? No importa cuáles sean sus limitaciones o de dónde venga, cuál sea su pasado. Cómo me encanta ver la cara de la gente cuando está frente a una persona tan sencilla que en un momento dado puede empezar a hablar con una sabiduría, con una elocuencia, y puede incluso manifestar el poder de Dios en el escenario más complejo. Y en este caso, Moisés entra al trono de Faraón: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Así dice el Señor, y si no deja ir a mi pueblo, ya sabe lo que va a venir. Y un idiote, un vulgar pastor de ovejas, porque era un hombre ya anciano incluso, enfrentó al más grande imperio del tiempo antiguo y lo derrotó.
Y me quiero quedar con los dos idiotas que estamos hablando del pasaje, Pedro y Juan. Hablando con denuedo frente a la crema innata del establecimiento religioso de su tiempo, que decían, ese sí, ese no, ese sí, ese no. En aquel escenario, ¿cómo tendrían que haber llegado? O sea, para el Sanedrín, Pedro y Juan tendrían que haber tenido una postura. Para el Sanedrín, Pedro y Juan deberían tener una forma. Y en aquel escenario, frente a gente preparada por el establecimiento o a gente aprobada por el sistema religioso que solo buscaba eliminarlos a cualquier precio, es la verdad. Ellos no estaban buscando, indagando información para creer. Estaban buscando forma de acusarlos para poder, ¿qué? Eliminarlos. Seguramente que aquellos personajes del Sanedrín esperaban a un Pedro y a un Juan intimidados por el escenario, llenos de miedo, espanto, terror, inseguridad, entre muchas cosas más. Sin embargo, aquellos idiotas, así les llamaron aquel día, ¿de dónde sale esa sabiduría de esos idiotas? Son gente sin conocimiento, sin palabras, sin formación. Una vez más, estos idiotas estaban llenos de denuedo, no llenos de temor, llenos de denuedo, llenos del Espíritu Santo. Hablaban con denuedo lo que Dios les declaraba y ellos abrían su boca. Ellos argumentaban con tal poder y autoridad, y la palabra era tan poderosa que dije, literalmente los tuvieron que sacar del lugar. Los tuvieron que sacar del lugar porque a medida que iba pasando la confrontación, el choque de dos mundos, el choque entre lo celestial y divino en los discípulos frente al establecimiento religioso, escúcheme, ya empezaron los sacerdotes a ver que algunos empezaron a decir, oye, esto como que ellos dicen que es verdad. Y usted lo va a encontrar que ese es el contexto que está allí. Los tuvieron que sacar. Y allí hace que se produce un, por poco me convences de que Jesús es el Señor, como dijo un tal Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano. Sáquenos, sáquenos de aquí. Los sacaron del lugar porque todo lo que decían Pedro y Juan rebasaba su argumentación. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo de Dios, estaban por encima del sistema religioso, por encima del sistema teológico que aquella gente había construido y aprobado por años. Ellos habían dicho esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pedro y Juan estaban poniendo en evidencia que lo que ellos decían no, posiblemente era sí, y lo que decían sí, seguramente era no. Llegaron a modificar el sistema. Y lo extraordinario es que, dije, los tuvieron que expulsar de la sala, sáquenlos. Y se quedaron debatiendo. Mientras debatían, se cumplía la palabra. Mientras argumentaban, se cumplía la palabra. Mientras el Sanedrín hablaban entre sí, se cumplía la palabra. Lo vil, lo débil, lo necio, lo menospreciado por el mundo y todos sus sistemas organizados estaba siendo avergonzado. Lo débil estaba derrotando a la fuerte. Y yo quiero que usted sepa que eso que experimentaron Pedro y Juan es exactamente lo que debería experimentar cada creyente en este tiempo. Se necesitan hombres y mujeres como Pedro y Juan, que al entender su llamado frente al escenario que les corresponda, no importa cuál sea, llenos del Espíritu Santo, argumenten con todo poder y autoridad frente a las circunstancias que se dan, y no debemos callar hasta hacer avergonzar a los que contradicen el pensamiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora, aquí quiero resaltar algo, una vez más algo. ¿Por qué Dios escoge lo débil? ¿Por qué Dios escoge lo necio, lo que no es, según los sistemas del mundo? El mismo pasaje lo dice.
para que nadie se gloríe, para que nadie saque pecho, para que nadie diga, mire, es que yo alcancé este éxito porque yo tuve esto, yo tuve aquello, yo tuve lo otro. Falso de toda falsedad. Lo que usted y yo somos en Cristo Jesús, decía Pablo, quien podría haber argumentado ser el hombre más brillante de su tiempo, decía, y lo que yo digo y lo que yo hablo no me lo debo a mí mismo, no es el fruto de mi propio cultivo, es el resultado de la gracia de Dios que ha estado sobre mí, y su gracia no ha sido en vano conmigo. ¿Están conmigo? Entonces, amado, si el Señor Jesús hubiera escogido hace 2000 años a los filósofos griegos, o a los fariseos expertos en la palabra, a los intérpretes de la ley, el mundo, ¿sabe qué diría? Si el Señor estuviera buscando a los mejores, el mundo diría que la transformación del mundo, del impacto de la iglesia en el mundo, es el resultado de la capacidad humana. Pero cuando el Señor llama y usa humildes pescadores, repudiados recaudadores de impuestos. Yo quiero que por favor usted se ponga en los pantalones de un tal Mateo. Repudiado por la sociedad, recaudador de impuestos, lo peor de lo peor. Humildes pescadores, recaudadores de impuestos, siguiendo a Jesús. Y Jesús diciéndole, los voy a hacer mis embajadores, van a representar mi reino, van a ir a todo el contexto de la tierra y lo van a transformar por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que se ubique usted un poquito allí, porque está hablando Jesús con gente vulgar, perdóneme, con idiotes según el contexto cultural, con agramátos, con gente que no tiene academia, con gente que no tiene formación. Y Jesús llama a eso para hacer de ellos embajadores extraordinarios de su reino. Y le dice, el resultado es que van a cambiar el mundo, van a transformar el mundo, lo van a hacer. Entonces, por el resultado que el mundo ve en la iglesia, el mundo debería admitir, por la gente que él escoge para usar, el mundo debería admitir que la iglesia es sobrenatural. Que la iglesia no es una estructura natural, que no somos una estructura eclesiástica de origen natural, tenemos un origen divino. Y lo que hace que la iglesia sea extraordinaria es la presencia del Señor en la vida de aquellos agramátos y aquellos idiotes y de aquellos vulgares que Dios ha escogido para avergonzar un sistema o todos los sistemas terrenales. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le aplaude una vez más al Señor, por favor. Eso significa que el mundo debería darle crédito a la iglesia y decir, en la iglesia algo extraordinario pasa, porque esa iglesia, yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo me acuerdo que una de las cosas con las que algunas personas trataban de bajarme así el nivel del furor, porque yo compartí la palabra desde el primer día que me convertí, me decían, yo creo que voy por la iglesia y la iglesia está llena de pura gente mala, y yo me molestaba, porque yo no me creía tan malo tampoco, perdóneme otra vez. Y yo me molestaba porque allá lo que está lleno es de ladrones y está lleno de esto y está lleno. ¿Sabe usted qué seguían a Jesús? Lo peor de lo peor. Y sin embargo, el Señor los convirtió en instrumentos y en embajadores del reino de Dios. Y si Dios no hace acepción de personas, entonces usted y yo tenemos esperanza. Significa que usted y yo cabemos dentro de ese llamamiento. ¿Cuántos dicen amén? Donde vamos a cambiar todos los sistemas que hay a nivel terrenal en el nombre de Jesús. Vamos a cambiar el sistema político, vamos a cambiar la filosofía, vamos a cambiar todos los sistemas terrenales por el poder de Jesucristo. Alguien dígame amén a eso. Y la iglesia necesita prepararse para eso. Ahora, esto lo vamos a entender mucho más en las últimas 30 lecciones, que se llama Guerra de Tronos. Me tomé 4 años preparando esta escuela. Y en la Guerra de Tronos usted sabe qué es lo que va a venir cuando usted y yo nos enfrentemos a la realidad que a cada uno nos corresponde. ¿Dónde vamos a estar ubicados? ¿Qué estamos haciendo para el reino de Dios? ¿Cuál es la manifestación del poder de Dios en la vida de una persona sencilla y humilde que le cree a Dios y que le dice, Señor, cuenta conmigo? Entonces, lo maravilloso del tema es que al final del pasaje que estamos citando de
Hechos capítulo 4, verso 13. Lo maravilloso de ese tema es que al final fueron los mismos sacerdotes que querían matar a Pedro y a Juan quienes aclararon de dónde venía la fuente de tanta sabiduría y de tanto poder. Fueron Pedro y Juan, fueron los sacerdotes los que dijeron: esta gente no puede estar diciendo eso, y esa gente no puede estar haciendo eso. Y les reconocían. Los sabios de este mundo dijeron: esa gente estuvo con Jesús. Esa gente estuvo con ese hombre. Y lo que había en ese hombre ahora está en ellos. Lo que estaba en ese hombre ahora se está manifestando claramente en ellos. Me parece extraordinario porque no es el sistema religioso, no es la iglesia la que dijo eso, no fueron los creyentes, no, fueron los mismos sacerdotes. Ellos reconocieron: esta gente andaba para arriba y para abajo con Jesús. Esta gente se lo pasaban 24 horas con Jesús, 24 horas al día hablando con Él, pensando como Él. Y ahora estamos viendo los resultados de todo eso, de andar con Él. Lo vital de esto es: el mundo reconoció que la fuente de poder de Pedro no era Pedro, ni era Juan, como la fuente de su poder y de mi poder no es mía. El día que usted piense que su fuente de poder es usted mismo, su habilidad, su inteligencia natural, usted está perdido en el mapa. Y si no, pregúntele a Pablo: ¿qué se requiere para poder alcanzar la excelencia del conocimiento de Dios? Él que dijo: me tuve que despojar de todo lo que el sistema me había implantado. Me tuve que deshacer de todo lo que el mundo me dijo que era bueno, incluso de todo lo que la religión al que yo perseguía me dijo que debería practicar. Todo eso lo tuve que eliminar de mi vida para poder vivir conforme al modelo del Señor Jesús. Entonces, nota algo. Al final, la fe práctica y verdadera no se basa en cuánta información tienes sobre Dios. Quiero que entienda esto, y estoy luchando en mi mente con los profesores de escuela de discipulado y con las escuelas de formación. Amado, no le transmitamos a la gente solamente conocimiento. Por favor, no convirtamos a la gente en vasijas en las que depositamos cada domingo y cada semana un poco más de conocimiento. No, transmitámosles la presencia, transmitámosles el reino de Dios, transmitámosles lo que Dios dice que debemos nosotros llevar y poner en la vida de otros, que sí puede cambiar la realidad del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle ese aplauso al Señor. Entonces, al final, la fe práctica y verdadera no se basa en cuánta información tienes sobre Dios, sino en cuánto tiempo has estado en la intimidad con Él. ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo pasas operando bajo su dirección? ¿Cuánto llevas escuchando su voz? ¿Cuánto llevas escuchando la voz de su Espíritu? A medida que más íntimas con Él, más capacidad de discernir lo que Él quiere decir a través de su boca, lo que Él quiere hacer a través de sus manos, más capacidad para manifestar la presencia del reino de Dios, más capacidad. Amados, el diseño de realeza que Dios tiene para su pueblo, que le sirve con poder, se transmite o se contagia por la asociación con el Señor. Eso fue lo que básicamente dijeron aquellos sacerdotes: esta gente está haciendo eso porque andaban con Jesús, porque caminaban con Jesús. Y en este punto quiero aclarar el contexto cultural de lo que estoy diciendo. En el siglo I, hace 2000 años atrás, el valor de una persona dependía de su linaje, de su apellido. Eso sí, todavía sigue funcionando, ¿no? Su linaje, su educación, a dónde estudió. Perdóneme, no lo digo despectivamente, pero en Colombia, después de que a usted le pregunten cómo se llama, le dicen: ¿y usted qué estudió? ¿Y en qué universidad estudió? Pregunte aquí al pastor que está conmigo. Porque allá el reconocimiento es de qué familia son y en qué universidad se graduó. Si usted dice que es de la Universidad Nacional, guerrillero. Perdóneme, ¿es verdad o no, pastor? Guerrillero. Pero si usted dice que es de la Javeriana, o si usted dice que es de la universidad, a ver, pastor, yo estoy un poco desactualizado en el asunto.
La Pontificia Santanderiana o Bolivariana. O sea, hay universidades, la Arboleda, la Arboleda, son una universidad de alto rating, de alto tupé, de alto nivel. En el siglo I, el valor de una persona dependía su linaje, su educación. Ahora mírame acá. Si eras un pescador, morirías siendo un pescador. Literal. Sin voz, sin voto, sin influencia. Ahora peor aún. Si eras un recaudador de impuestos, judío aparte, porque un recaudador de impuestos romanos es normal. Pero si eras un recaudador de impuestos judío, mira, amado, era lo peor de lo peor, era el más despreciable de todos los seres nacidos en la tierra. Alguien al que solo le esperaba el castigo eterno, las llamas del infierno. Y Jesús pasa por el banco del tributo y le dice a aquel hombre: te necesito, quiero impactar el mundo. Y tú vas a ser un instrumento en mi mano. Te necesito. Le voy a mostrar al mundo que yo puedo tomar un recaudador de impuestos, lo más despreciable, y convertirlo en el primer libro del Nuevo Testamento, donde la gente, para poder referirse a mí, tenga que leerte a ti primero. Alguien dígame amén a eso. Alguien le aplaude al Señor, vamos. El primer escritor de la Biblia tendría que decir Mateo, recaudador de impuestos. Pero no, nosotros lo pulimos y decimos San Mateo. Ahí tendría que aparecer la palabra idiote, vulgare, agramatus. Pero Dios es experto en confrontar el sistema, el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿cuál fue la revolución verdadera de Jesús? Hace 2000 años atrás. ¿Cuál fue la revolución de Jesús con los del vulgo? Porque aquí me quiero centrar. Jesús tomó a gente del estrato más bajo, la plebe, los parias, y les declaró enfáticamente, por favor, póngame Mateo capítulo 19, verso 28. Les declaró enfáticamente algo impensable. O sea, perdóneme, uno pudo haber dicho, yo creo que Jesús no quiso decir eso, pero lo dijo. Después de que dijo Pedro, Señor, y nosotros te hemos dejado, y que para nosotros, y Jesús dijo, no hay nadie que deje su casa, su familia, que no reciba 100 veces más, y en la vida venidera, la vida eterna. Y entonces es cuando Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, qué cosa tan poderosa, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria de Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Qué locura! Decírselo a un pescador, decírselo a muchos pescadores, decírselo a mucha gente del vulgo, decírselo a gente que no calificaba. Otra vez, me parece sorprendente. O sea, no hay forma de poderlo explicar por qué Jesús le dijo eso. Y hago la pregunta, ¿qué estaba haciendo el Señor en aquella hora cuando les refirió eso? ¿Qué estaba provocando Jesús en la mente de estos pescadores, de recaudadores de impuestos y gente del vulgo que se acercaba? ¿Qué estaba buscando Jesús con esa palabra? A gente que jamás a gente idiote, a gente agramato, que jamás se habían visto a sí mismos de esa manera. Porque si se lo dicen a alguien que aspiraba a alcanzar grande nivel y ha hecho un esfuerzo por lograrlo, y le dicen, bueno, va a ser el resultado de mi esfuerzo. Pero a gente que jamás en la vida ha pensado en eso, y Jesús le suelta esa bomba. En la regeneración, cuando se establezca el reino,
Y cuando yo ya esté sentado en el trono, ustedes me van a ayudar a juzgar a las tribus de Israel. Todos. ¿Se acuerdan del pasaje de Apocalipsis? Y el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Yo le hago una pregunta. ¿De qué familia sacerdotal es que es usted, perdón? ¿De la familia de Aarón? ¿De qué familia sacerdotal eres? En el Antiguo Testamento era, si no eras del linaje de Leví, mire, friquis calaveris mortis, no había forma. Y lo extraordinario es que Dios dice: los voy a constituir reyes y sacerdotes, se van a sentar conmigo, van a establecer mi reino, van a tener autoridad, van a ejercer dominio sobre el ambiente. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero la intención de la escuela de fe, creo, es recordarle de dónde Dios, dónde Dios te conoció, de dónde Dios te llamó, cómo preparó todo el escenario para que tú y yo estuviéramos en este lugar tratando de hacer la obra de Dios, o con la intención de hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Sabe, amados? Mire, Jesús con esta palabra los estaba forzando a verse a ellos según los diseños del reino establecidos en el cielo. Y usted y yo tenemos que entender que su plan y mi plan de salvación no fue trazado en la tierra, fue trazado en el cielo. Su llamamiento no fue trazado en la tierra, fue trazado en el cielo. Y el equipamiento no fue preparado después de la creación del mundo, sino antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Jesús les estaba forzando a verse según los diseños del reino que se establecería en la vida de ellos, donde recibirían poder y autoridad. Ahora, con estas palabras el Señor les estaba transformando su identidad, literal. Le estaba haciendo pensar de otra manera. El Señor, para llevar a sus discípulos, entre comillas vulgares, a un nivel de grandeza espiritual y ministerial, no les dio un curso de oratoria. Dijo: muchachos, vengan para acá, que les voy a dar un curso de oratoria, les voy a dar un curso de formación doctrinal, esto y lo otro, y se lo van a aprender de memoria y lo van a repetir por donde quiera que vayan. Y aquí es donde yo me quiero parar en serio. Jesús les dijo: van a transmitir lo que ustedes han recibido de mí, y lo que han recibido de mí se lo van a compartir a otros. Y cuando esos que reciban lo que ustedes tienen, que han recibido previamente de mí, eso va a modificar el sistema, el mundo. Los sabios, los entendidos serán transformados también, incluso por el poder de lo que ustedes van a aportar. Entonces, una vez más, Jesús de Nazaret estaba transformando la identidad de aquellos personajes. Estaba llevando a sus discípulos vulgares a un nivel de grandeza espiritual y ministerial. Dije, y no les dio curso de formación ni de oratoria, no, Él les dio una nueva mentalidad de reino. Porque sentarse en 12 tronos significaba realeza, gobierno, dominio, señorío sobre todos los sistemas terrenales. Y mírame acá, y cuando está Pedro y Juan frente al sumo sacerdote, se está cumpliendo la palabra. Cuando está parado Pedro y Juan frente a toda la casta, toda la casta sacerdotal, frente a la crema innata, dijimos, de la religión establecida, Pedro estaba juzgando a las 12 tribus de Israel. Estaba haciendo la tarea que Jesús le dijo que hiciera. Y es extraordinario cuando Pedro levanta su voz en aquella reunión y dice: y lo que ustedes desecharon, la piedra del ángulo que ustedes rechazaron, ahora es la piedra del ángulo que Dios ha puesto como la base de su reino. ¿Qué está haciendo Pedro? Diga conmigo: juzgando, estableciendo el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso significa que el Señor les estaba revelando el diseño eterno de gobierno en Cristo, que ya estaba trazado para ellos desde antes de la fundación del mundo en Cristo, y que empezaba a activarse cuando el Maestro los llamó, y empezó a manifestarse cuando ellos fueron en obediencia. Mira acá, ¿quieres ver la gloria de Dios? Obedécele. Ya tienes el llamado. ¿Por qué estás acá escrito? No te inscribiste acá por escuchar un predicador, no. No te inscribiste porque la iglesia hizo una convocatoria, no. Te inscribiste porque dijiste: yo tengo un llamado, yo necesito entender qué es lo que puedo hacer, y por eso estás acá. Por lo tanto, una vez más, te lo digo en el nombre del Señor,
Cuando recibiste el llamado, algo se activó. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Diga conmigo: una vez yo recibo la convocatoria, tengo que obedecer e ir y hacer mi parte. Cuando lo haga, veré la manifestación de su gloria persiguiendo mi vida. Estará en mi boca, estará en mis manos, estará en mis pies, en todo lo que haga en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica? La aplicación práctica de todo esto. El Señor vino a romper los techos del establecimiento terrenal. Todos los establecimientos terrenales tienen techo. Jesús vino a decirles: rompo el techo. No tendrán límites. Llegarán a donde quieran llegar si me obedecen, si caminan de mi mano, si obedecen mi palabra. Mire, mi amado, cuando yo me vi predicando la palabra, jamás de los jamases. No lo digo como una presunción. Si había una persona no calificada para hacer este trabajo, soy yo. Si había alguien que no calificaba, y usted lo va a notar mucho cuando yo predico, yo tengo una dislexia crónica. Para poder yo hablar, yo unir una palabra con otra, y es más, a veces yo uno una palabra con otra y creo una palabra nueva. Un día iba a hablar del pastor Satirio, dije, y así como el pastirio, misericordia, dije yo, ¿qué dije? Y he dicho cosas peores en el altar, que si les digo no me lo van a creer. Yo no calificaba y no califico. Pero una sola cosa he hecho: Señor, ¿a dónde me necesitas? Para allá voy. Señor, ¿me necesitas acá? Yo voy allá. He hecho siempre lo que me ha correspondido, y no siempre lo he hecho perfecto, y sin embargo la gracia y el poder de Dios siempre ha estado caminando conmigo en los últimos 36 años de vida. Por eso yo lo desafío en esta tarde. No tienes un llamado opcional, es una carga. No tienes un llamado que puedas decir, bueno, sí, me pareció interesante la conferencia, voy a ver si de repente vuelvo. No tienes un llamado opcional. Pablo decía: necesidad me es impuesta, y ay de mí si no hago lo que tengo que hacer. ¿Sabe por qué él dice ay de mí? Porque sabe usted que llegar al cielo y descubrir que el cielo tenía un proyecto extraordinario, y descubrirlo allá, ay de ti. Llegar a la presencia de Dios y descubrir que tú eras el instrumento que Dios iba a usar para revolucionar, transformar cierto lugar de la tierra, y no lo hiciste por física pereza o porque simplemente dijiste, no, yo lo califico para eso, no voy a hacerlo. Cuidado con eso, porque si Dios no desechó a Pedro después de haberlo negado, y a los otros 10 que también lo dejaron, entonces todos los que estamos aquí calificamos, porque también somos idiotas y vulgares que pueden alcanzar la gracia y la misericordia de Dios y ser usados de manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Diga conmigo: el Señor vino a romper el techo del establecimiento de todos los sistemas terrenales. Ahora, ¿sabía usted, mi amado, que muchos de los discípulos hoy no sirven? Porque dicen, ay, si yo me hubiera convertido hace 20 años. Levante la mano los que alguna vez dijeron, si yo me hubiera convertido cuando era pequeño, cuántas cosas estaría haciendo. Mentiroso. Yo no sé por qué no me predicaron cuando yo tenía, me hago entender, ¿por qué tuve que haberme convertido a los 50? Dijo Gigi Ávila. Perdóneme porque voy a poner un ejemplo. Gigi Ávila recibió al Señor a los 50 años. ¿Y sabe usted que Gigi Ávila celebró los 50 años de su ministerio? O sea, vivió 100 años. Y él decía, si me hubieran predicado antes, Cristo vive. Si hubieran predicado antes, algo así. Y duró 50 años echando guerra, echando demonios, haciendo milagros, dejándose usar por el Señor y dejando una marca indeleble en la historia del Evangelio en América Latina. Un físico-culturista que cuando usted mira la foto de Gigi Ávila cuando era muchacho, usted dice, no puede ser. Parecía un muñeco de cera. No como yo, sino un muñeco, escúcheme, con una musculatura, en unos calzoncillos, hermano.
mostrando los glúteos, mostrando los bíceps, los tríceps. Y él decía, mire, cuando me predicaron el evangelio, dijo, yo vivía al lado de un evangélico que cada vez que me veía pasar para el gimnasio, y como me veía así, siempre me reprendía: te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. Creo que la hermana tenía problemas con él. ¿Cuántos dicen amén? Digo, hasta que un día un muchacho se atrevió y se me acercó y me dio la palabra. Dijo, y yo quedé conmovido por la palabra. Dijo, y aquella musculatura desapareció en más de 20, 30 ayunos de 40 días que hizo el hombre. Dijo, todo eso desapareció. Lo que para mí antes era importante ya no tenía ningún sentido. Ahora el sentido estaba en poder hacer lo que Dios me había hecho. Y recorrió América Latina, todo el mundo, un ex fisicoculturista. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios no puede llegar a usarte? Por Dios, Dios puede usarte. Lo que pasa es que tú no se lo permites. Ese amén salió como con dolor. Dios quiere usarte, pero no se lo permite. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, Señor, yo quiero hacer la tarea, yo quiero ir a la tarea, yo quiero romper el techo del establecimiento de mi propia mentalidad. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a darle ese aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte. Muchos hoy, discípulos del Señor, entre comillas, no sirven porque se sienten poca cosa. Y esta lección de esta tarde quiere romper esa mentira. No eres poca cosa. Sí eres poca cosa. Y justo porque sí eres poca cosa, por eso Dios te escoge. Porque Él quiere mostrar su gloria justo en aquellos que no califican. Y quiero que entienda esto. En aquella hora de Hechos capítulo 4, Pedro y Juan provocaron el asombro por tres cosas. Audacia espiritual. La palabra dice parresia, porque los veían hablar con denuedo. Parresia. Los apóstoles hablaban con franqueza, con total franqueza, del reino de Dios. No hablaban de intimidado. Pastores, que no sé, yo quiero ir a hacer el grupo público, pero es que a mí me da una pena. No vas a hablar de ti. Si te fuera a hablar de ti, déte pena. ¿Cuántos dicen amén? Pero vas a hablar de aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que puede cambiar tu vida y la vida de los que están a tu alrededor. Habla con autoridad, habla con poder. ¿Cuántos dicen amén? Hable con franqueza. No tenga miedo. No tenga miedo. Ellos quedaron asombrados porque los veían hablar con una audacia sobrenatural que no venía de ellos mismos, sino de saber a quién representaban. Y esa audacia venía de saber quién los había destinado para ser ministros desde la eternidad, pero además quién los respaldaba en su labor. Yo tengo un gran defecto pastoral. Ya es que yo veo entrar a alguien y de una vez yo casi que encasillo a alguien. Yo digo, wow, este sirve para esto. No sé si nos pasa a todos, ¿cierto? Este está bien como para esto. Y de repente nos pegan una desinflada y la cosa más tremenda. Y Dios siempre termina haciendo el trabajo que uno pensaba que iba a hacer con uno, con el que uno menos piensa en la iglesia. Usted es el uno menos que uno piensa en la iglesia. Yo soy el uno menos que Dios piensa en la iglesia. Y por eso estoy aquí. No me puedo atribuir ni el poder, ni la fuerza, ni la sabiduría. No, la gracia y la misericordia que vio en mí un instrumento, y Él, a pesar de mi debilidad, ha sido bueno. Dios lo hará contigo. Dios lo hará contigo. Dios lo hará con todos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, suéltale ese aplauso al Señor. Dígale conmigo al Señor: cuente conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, amado, terminé. Es tan sobrenatural lo que estoy compartiendo, que pasó aquel día en la vida de Juan y de Pedro ante el Sanedrín, que después de amenazarlos con castigarlos, y después incluso los castigaron, pero después de amenazarlos con castigarlos o incluso matarlos, si seguían predicando y si seguían sanando enfermos como embajadores de Jesús, Pedro, con todo el desparpajo del caso, mirando a los sacerdotes y a toda la casta sacerdotal,
Los dejó a todos con la boca abierta cuando le dijo, mire, capítulo 4, verso 19, juzguen si es justo obedecerlos a ustedes antes que al Señor. Uy, hermano, esto es una ruptura del establecimiento. Juzguen si es justo obedecerlos a ustedes antes que al Señor. ¿Sabe qué significaba, pastor? Que un feligrés en el antiguo pacto, bajo el ministerio sacerdotal, se negara a obedecer el consejo del sacerdote. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Mire, no, Señor, porque no podemos dejar de decir lo que oímos del Señor y lo que hemos visto. Lo que vimos, lo que oímos de Él, no podemos callar. Y saliendo de allí con gozo por haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre del Señor, cuando salieron de allí se fueron al aposento alto y oraron: Señor, como dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué la gente piensa cosas vanas? Se unieron aquí en Jerusalén Pilatos, se unieron Anás, Caifás, y se unieron todos para destruir al Señor. Pero tú hiciste lo que habías pensado en la eternidad, lo que ya estaba establecido. Ahora, Señor, ellos nos amenazaron a nosotros, pero ahora danos de nuevo. Nota la palabra, no están pidiendo otra cosa. Danos de nuevo para salir de este lugar y predicar la palabra. Danos de nuevo para salir y hacer la tarea que nos has encomendado. Y cuando dijeron eso, fluye el Espíritu. Se estremece el lugar con un terremoto que sacudió todo. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Sacudió todo lo que estaba allí. Ahora, nota algo. ¿Qué significa que la tierra tiemble justo en aquella hora? Pastor, no sé, tal vez que había una falla geológica ahí y en esa hora pasó algo. No, Señor. ¿Por qué después de que ellos oran y le dicen, Señor, danos de nuevo para llevar la palabra, y tiembla y se produce un terremoto? Eso significa que Dios le respondió: todos los sistemas naturales de este mundo serán removidos. Está temblando porque es necesario que esto terrenal sea removido y se establezca lo irremovible, se establezca lo eterno, lo sobrenatural. Por eso tiembla. El temblor es la forma como Dios le dice a aquellos, entre comillas, idiotas que se pusieron en su mano: si caminan de mi mano cuando prediquen, cuando oren, cuando ministren, la tierra tiene que ser sacudida. El mundo tiene que ser sacudido. Los reinos de este mundo tienen que ser sacudidos. Todos los sistemas terrenales deben ser sacudidos y removidos para que solo quede lo eterno, lo sobrenatural, lo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y esa es su tarea y esa es mi tarea. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de esta verdad? ¿Cuál es la aplicación práctica de esta verdad revelada por el Señor? Él llamó a los del vulgo, les dio poder, les dio autoridad para hacerlos actuar por encima de su capacidad natural. Nunca vayas en tu propia fuerza a hacer el trabajo. Te vas a romper. Necesitas el poder de Dios fluyendo en tu vida. Y quiero que recuerde que la escuela de fe Creo tiene ese propósito: romper con el establecimiento de no puedo, si pudiera, si tuviera. Romper con la mentalidad no sé, si hubiera hecho todo el proceso de... Mire, perdóneme lo que va a decir, no lo digo con arrogancia, lo digo con... Creo que soy de los únicos pastores que tiene seminario bíblico y tengo una licenciatura en ciencias religiosas, en teología. Dije en ciencias religiosas, en teología, de la Universidad Javeriana. ¿Sabe para qué me sirvió eso? Para tener el cartón colgado ahí en la casa. La universidad fue una bendición porque pude entender muchas cosas de carácter terrenal. Me dieron mucha información. Yo fui bendecido. Pero no le sumó a mi vida personal y espiritual un gramo. La escuela de fe Creo, en la escuela de fe Creo no puede decir no puedo, porque no sé.
Di puedo porque el Señor me constituyó como ministro. Yo puedo porque el Señor me llamó para ser embajador en el nuevo pacto en este mundo. Y yo voy a terminar mi carrera. Voy a cumplir mi misión. ¿Cuánto dicen amén? ¿Alguien le aplaude al Señor si lo puede creer? Esta es mi guía de estudio para el final. Y quiero hacer 3 preguntas de reflexión. Después haremos las preguntas. Ya descargaron las preguntas al chat. Mi hermano Gabriel, ahorita ya las va a mandar. No se preocupe porque primero vamos a responder esto. En mi guía de estudio para el estudiante de la escuela de fe creo, estas son las preguntas de reflexión. Y quiero que alguien me responda. Por favor, levanta la mano y bien. ¿Qué limitaciones humanas, estudios, qué limitaciones humanas un pasado oscuro? ¿Qué limitaciones humanas la clase social de donde vienes? ¿Qué limitaciones, condición financiera? ¿Qué condiciones has usado como excusa para no servir con poder y autoridad en el entorno donde Dios te ha puesto? A ver, yo creo que van a salir más de uno de esos enumerados que puse allí. Algunos dirán, pastor, yo no tengo estudio, yo no sé leer. ¿Te acuerdas, pastor, de un pastor nuestro que Arturo Quintana aprendió a leer en la Biblia? Cuando uno dice Arturo Quintana aprendió a leer en la Biblia, y el hombre no era diestro en la palabra, y tuvo una iglesia espectacular en Villa Rosario. Una iglesia que le crecía y le crecía. Yo estuve varias veces en su iglesia y me asombraba la multitud de personas que venían a escuchar a un hombre del campo, literalmente. Pero que cuando hablaba de parte de Dios, transformaba la vida de la gente. Yo le hago la pregunta otra vez. ¿Qué limitaciones humanas, estudio, pasado oscuro, clase social, condición económica, etcétera, has estado usando como excusa para no servir con poder y autoridad en tu entorno? Y tienes un entorno, el entorno donde estás es tu lugar de misión. Es el lugar donde Dios te ha puesto para hacer influencia. Ahora, si los apóstoles eran, esta es la segunda pregunta, si los apóstoles eran idiotes, o sea, gente común, pero transformaron el mundo, ¿cuál es el ingrediente real que marca la diferencia entre un creyente y otro, entre un ministro y otro? ¿Cuál es el ingrediente real que marca la diferencia? A ver, yo he escuchado, dijo obediencia, Espíritu Santo, y la respuesta es una sola: estar con Él. Y le reconocían que lo que dijeron era por haber estado con Él, haber vivido con Él, haber caminado con Él. ¿Están conmigo? ¿Cuántos van a estar con Él esta noche? Aleluya. Uy, hermano, 4. ¿Cuántos van a estar con Él esta noche en el nombre de Jesús? Diga conmigo: Señor, quiero entrar en una nueva etapa de mi vida espiritual. Diga: Señor, si soy común, gracias porque tú puedes tomar lo común, lo ordinario, y convertirlo en algo extraordinario en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Diga: yo sé que la clave de mi bendición y de mi transformación es estar contigo el mayor tiempo posible, leyendo la palabra, entendiendo la palabra, obedeciendo la palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Alguien le aplaude al Señor. Vamos a darle ese aplauso fuerte. Pregunto: ¿cómo cambia tu autoestima como creyente al saber que tu diseño fue trazado por Dios como ministro? Tu diseño fue trazado por el Rey antes de que nacieras. Antes de que vinieras al mundo, ya Dios te había escogido. Eres mío, eres mía, eres mío, eres mía. ¿Están conmigo? Dios escogiendo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo cambia esto tu percepción, tu autoestima? ¿Te cambia tu manera de pensar? ¿Te ayuda? Deja de medirte de acuerdo al estrato, a la posición social o al estado financiero. Véate conforme al diseño de Dios. Levanta tus 2 manos al cielo, por favor. Suelta allí todo lo que tienes. Diga conmigo: Señor, el mundo tiene etiquetas para todo y para todos. Diga: según el mundo, Señor, yo seguramente no califico. Según el mundo, seguramente yo no sirvo.
pero según el diseño del reino de Dios. Justamente soy lo que Dios quiere tomar para, a través de mi vida, transformar la vida de otros. Diga, yo te lo pido en esta tarde. Señor, hazme entender que tengo que renunciar a las etiquetas que el mundo me ha dado, el sistema me ha dado. No puede, no sirve, eres un fracasado. No puede, no sirve, eres un fracasado. Rompe con esas etiquetas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y diga conmigo, Señor, si soy iletrado, si soy incapaz, si soy pecador, si soy ignorante, diga conmigo, tú no me descalificas. Diga, es más, tú me buscas para mostrar en mí tu gloria, para mostrar en el ignorante tu poder, tu capacidad para avergonzar lo sabio, lo entendido, en el nombre de Jesús. Alguien le aplaude sobre su cabeza al Rey de Gloria. Vamos a darle ese aplauso fuerte. ¿Qué puedo agregar aquí? Diga conmigo, soy un ministro, porque a Dios le plació mirarme con gracia y con misericordia. Diga, escogido desde antes de la fundación del mundo. Diga, y mi fuente de poder está sentada en el trono. Y Él me ha enviado a cambiar el mundo, y yo le voy a obedecer y voy a ver su obra. Su manifestación la voy a ver en todo lo que haga en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude usted una vez más al Señor, por favor. Colócate de pie por un instante. Y recuerda que esta escuela está conectada con la obra misionera de Mozambique, nuestro pastor José Satirio dos Santos, nuestra hermana que está a cargo del tema. Pastor, lo que estamos recaudando no se recoge una ofrenda especial para la iglesia, sino para Mozambique. Y bendecimos a Dios por la vida de las personas que dicen, Señor, yo me uno con la obra misionera. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, conéctese con la obra misionera. Y vamos a ver la manifestación de la bendición de Dios en nuestra casa. En el nombre de Jesús, vamos, levanta tu mano. Diga, Padre, gracias por esta quinta lección de la Escuela de Fe Creo. Diga, hemos recibido una palabra que nos desafía a no poner límites a las debilidades, a las limitaciones personales que pueda tener. Diga, Señor, tú puedes escoger de lo vil, de lo menospreciado, a gente común que quiera obedecerte y que quiera ir de tu mano hasta el fin de la tierra. Diga, tú me has rodeado de gente que necesita ser salvada. Úsame. Tú me has rodeado de gente que necesita ser sanada. Úsame. Tú me has rodeado de gente que necesita ser transformada. Úsame. Vamos, levanta tus dos manos. Diga, salva mi propia casa. Permíteme que mi casa de vida, de casa de vida abundante, mi casa, mi familia, sea de bendición, que yo pueda edificar mis propios hijos, me pueda criar a mi propia familia a la luz de la palabra. Y que igualmente yo pueda, Señor, oh Dios, formar en mi casa de vida grupal a mis vecinos, a mis amigos, que pueda llamarlos, que pueda ganarlos. Diga, es posible que allí en un amigo que voy a salvar esté el hombre y la mujer que Dios va a usar para transformar a Venezuela en los próximos años. Dígale, gracias Dios, porque tú me estás poniendo una tarea en mi vida y la voy a cumplir. Gracias por llamarme al ministerio. Gracias por permitirme conocerte. Gracias por derramar sobre mí tu espíritu. Y gracias por enviarme a hacer la tarea hasta lo último de la tierra. Amén y amén. Alguien le aplaude al Señor. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Rey de Gloria. Por lo menos sostenga ese aplauso unos 30 segundos. Dígale al Señor, gracias Dios. Vamos, aplauda al Dios que te escogió, que te llamó, que a pesar de las debilidades te dice, yo te envío, yo te voy a dar mi respaldo, vas a ver mi gloria. Vamos, apláudale al Rey de Gloria. Y gracias, Señor. Así es. Vamos, apláudale.
Gracias, Señor. Ahora nos conectamos con nuestro pastor Satirio. Y gracias, Señor, por poder servirte a través de nuestras ofrendas, de nuestra ofrenda misionera para Mozambique, en el nombre de Jesús. Nos unimos con aquellos que tienen más necesidad que nosotros. Señor, nos unimos con aquellos que necesitan que extendamos nuestras manos para bendecirlos. Dígale gracias, Señor, por usarme también, en el nombre de Jesús. Alguien le aplaude al Señor una vez más con alegría. Por favor, aquí está el alfolí, y mi hermana Marlene se encarga al final del tema. Pueden pasar los hermanos. Los que van a ofrendar, por favor, no muchos. Ahí está el alfolí para que pasen en el nombre del Señor. ¿Cómo? ¡Ay, el quiz! Yo ya me iba. Como yo ya hice 3 preguntas, yo ya dije, ya respondí. Gracias. Por favor, escaneen el código QR. Por favor, póngame el código QR urgente. Porque yo ya me fui. Y usted todavía necesita responder el quiz. Gracias a los pastores, gracias a los hermanos que vienen y sirven. Nuestra hermana Marlene va a estar encargada del tema todo el tiempo. Y al final tendremos el balance de cuánto se ha dado para que la Escuela de Fe Crea se sume a la obra misionera. ¿Ya pasó? Muy bien. ¿Cuántos han estado contentos con la Escuela de Fe Creo? Próxima semana, miércoles, 6 de la tarde. Les pido disculpas, hoy tuvimos una pequeña reunión en la oficina pastoral y nos demoramos un pelito, pero la idea es empezar 6 en punto de la tarde. Les agradezco muchísimo su puntualidad en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? El quiz, por favor, quiero abrirlo yo también, porque hice las preguntas, pero necesito mirar. Usted sabe que a los que están en la Escuela de Fe online, ok. Primera pregunta. Meta su correo electrónico primero. Acuérdese que tan pronto termine, usted tiene que poner enviar para que quede registrada la respuesta, y esa es su manera de ¿esa es su forma de qué? Ok, esa es su forma de dejar su calificación o la elaboración de la respuesta de la enseñanza de esta tarde. Primera pregunta. Según el análisis de Hechos 4:13, ¿por qué los líderes religiosos quedaron atónitos ante Pedro y Juan, a pesar de que estos eran considerados agrammatos o idiotes? Porque el Sanedrín se sintió identificado con el lenguaje sencillo de los pescadores. Primera pregunta, respuesta. B, porque Pedro y Juan utilizaron sus títulos universitarios para validar su discurso. C, porque habían tomado cursos de oratoria rápidos antes de presentarse ante el Sanedrín, o porque demostraban una sabiduría y autoridad doctrinal que superaba su falta de instrucción formal. ¿Cuál número? D. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el propósito divino de escoger a lo necio y débil del mundo, según lo expresado en 1 Corintios 1:27 al 29? ¿Cuál es el propósito divino de escoger a lo necio, lo débil del mundo, según lo expresado en 1 Corintios? Para que los discípulos se sientan cómodos en su ignorancia y no busquen crecer. Ojo que esas son cascaditas, ¿no? Porque hay gente que dice, o sea que yo de aquí para arriba no me voy a formar. Justamente es lo contrario, hay que formarse.
pero no descansar sobre eso, sino entender que la formación tiene que ser intencional. ¿Cuántos dicen amén? B, para que nadie se gloríe en su presencia, reconociendo que la transformación viene del poder de Dios y no de la capacidad humana. C, para establecer un sistema donde los que más saben sean siempre excluidos del reino. A veces usamos la psicología inversa a ver quién se... Para demostrar que Dios no valora la excelencia ni el esfuerzo personal en el ministerio. Ojo, son respuestas que usted tiene que escucharla y escucharla varias veces. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La B de qué? De bebé. Siguiente. Tercera. En la escuela de fe creo, cuando un discípulo comprende su diseño eterno, ¿cuál debe ser su respuesta ante el llamado de extender el reino de Dios a pesar de sus limitaciones? A, esperar a obtener todos los títulos académicos necesarios para sentirse dignos de hablar. Pedir perdón. B, pedir perdón a Dios por no ser lo suficientemente capaz y retirarse del ministerio. C, servir solo en áreas donde sus limitaciones ocultas no sean expuestas. D, declarar, puedo hacerlo porque el Señor me constituyó su ministro y embajador, actuando por encima de mi capacidad natural. ¿Cuál es? Enviar, respuesta. Y si dice confirmar envío, sí enviar, y dice enviado y ya le aparece el chulito allí, significa que usted ya está pasando la quinta lección de la escuela de fe creo. ¿Cuántos dicen amén? Esta etapa es sencilla, es como para que usted vaya cogiendo confianza. Son palabras, son preguntas sencillas, simple contestar, fácil. Ya en el segundo nivel ya se sube un poquito el nivel y ahí le va a tocar que completar la respuesta, y hay algunas otras cosas que yo sé que le van a servir, pero nadie se preocupe, hermano. Si usted viene, créame que va a salir de aquí bendecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien está contento con la escuela de fe? Por favor, denle un aplauso fuerte al Señor. Dios les bendiga. Colóquese de pie, diga: Padre, salimos a nuestras casas, pero no de tu presencia. Diga: vamos a hacer la tarea. Vamos, dígale conmigo: vamos a hacer el trabajo. Lo que tú dices, Señor, oh Dios, lo vamos a hacer. Lo que tú me encomendaste en mi mano, diga: lo voy a hacer. La tarea que me pusiste, diga: la voy a hacer. Diga: en el lugar donde vivo y donde trabajo, diga: voy a ser un extensor del reino de Dios. Una vez más, aplauda al Señor con alegría. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones para todos, que tengan un feliz regreso a casa. Bendiciones, nos vemos.